El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oremos. Padre nuestro, nuevamente venimos a ti en oración por medio de Cristo, el Salvador, aquel que es el camino, la verdad y la vida. Solo por medio de Él nos acercamos a ti, Señor, con gran temor y reverencia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar nuevamente, Señor, hoy en la oración y en todo lo que estamos haciendo, porque sin Él nada podemos hacer, ni siquiera estaríamos aquí. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio enorme que nos concedes de hacer parte de la iglesia redimida, escogida, santificada por medio de Cristo nuestro Señor. Te agradecemos por esta oportunidad de poder sentarnos y poder oír tu voz, tu palabra. Santifica a los tuyos, instrúyenos, Señor, que los principios de la verdad puedan ser echados en las partes más profundas de nuestro corazón, para que la verdad en el día de la prueba pueda gobernarnos, dirigirnos y guiarnos. También te pedimos que tú puedas salvar a aquellos que aún no son salvos, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra que ningún pastor, ningún evangelista, ningún padre o madre puede hacer, que es convertir a una persona, darle nueva vida. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu hoy pueda hacer la obra en cada uno de nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Danos humildad, ayúdanos a concentrarnos, ayúdame a mí, Señor, para de una forma clara poder exponer tu palabra. Y nos encomendamos bajo tu poderosa mano y bendición. En el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Sean todos los que ya han llegado muy bienvenidos a la casa del Señor. En el día de hoy nos corresponde analizar los versículos 9, 10 y 11, donde dice Santiago: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Como tenemos aquí ante nosotros, Santiago aquí trata sobre dos cosas que son evidentes en el texto: ricos y pobres. Es lo que nosotros analizamos aquí. El domingo anterior utilicé una palabra que no sé si se le olvidó, llamada anacoluto. Anacoluto, que es, algunos dicen que es un defecto de los escritores, de romper con la lógica de la argumentación. Algunos piensan que tanto el apóstol Pablo como Santiago también en este texto sufría de este problema, que está hablando de una cosa y sale con otra. Realmente Santiago, esta epístola, a veces es difícil que uno pueda, por ejemplo, ¿cuál es el tema central de Santiago? Si usted consulta y ve, hay una enorme cantidad de autores
que dicen no, es la madurez espiritual, es el discipulado, es la paciencia, las pruebas, la vida cristiana como un todo. Hay variadas opiniones con relación a el tema central de Santiago, pero esto se debe a que como esta epístola es de naturaleza práctica, él se va a la vida cristiana. Y aquí tenemos una enormidad de temas que trata Santiago. Probablemente, si nosotros hacemos una conexión de lo que encontramos aquí, porque el anacoluto, yo insisto en decir que es aparente. Es aparente, parece que rompe con la lógica, pero debemos recordar que el Espíritu de Dios es aquel que inspira al escritor, de tal forma que quien está escribiendo es el propio Dios, y no puede haber anacoluto en Dios. Hay siempre una lógica. Cuando dice Santiago, en el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es probable que algunos hermanos a quien fue dirigida esta carta estaban siendo probados en este tema. Y dentro de la iglesia, lo más probable que habían personas que eran muy pobres y otras que eran muy ricas. Y que estaba habiendo una especie de conflicto entre estos dos grupos. Y es por eso que Santiago, entonces, al ver que algunos estaban siendo probados por medio de una necesidad a la cual ninguno de nosotros podemos decir, no me va a afectar. Hay dos cosas que le ocurren al ser humano que se le mueve el piso. Crisis económicas y enfermedades. Eso históricamente ha sido una de las pruebas más difíciles que los cristianos tienen que enfrentar. Y había en la iglesia, lo más probable que habían hermanos que estaban siendo probados. Y lo más probable también es que cuando una persona pasa por estas dificultades y mira hacia el lado y ve gente que está prosperando y que incluso algunos de ellos ni siquiera dan muestras de santificación, y todo indica que ni siquiera son cristianos, pero les va bien, prosperan. Parece que de repente algunos son tentados a pensar, ¿será que Dios me ama? ¿Por qué yo, si yo soy fiel a Dios, estoy sufriendo? ¿Por qué? En el Antiguo Testamento nosotros tenemos un caso clásico que pasó por esto. Asaf, Salmo 73. Cuando él escribe este salmo, dice que él tenía incluso hasta envidia. Y él se cuestionaba por qué los ricos o por qué los impíos prosperan, son ricos, mientras que el pobre y el justo padece y pasa necesidades y pasa penurias, enfermedades, soledad, decepción, dolor. Incluso Asaf dice así que parece incluso que como que no vale la pena santificarse. Y después él escribe ahí, dice, pero que uno le llama el mal asnático de Asaf, pero esto que yo pensaba se me pasó. Se me pasó cuando entré al templo. Y en el templo entendí el fin de los impíos, que los ricos un día perecerán. Es probable entonces que estos pobres
Es necesario que Santiago les haya escrito que un día ellos serán exaltados y que si están siendo probados por Dios, deben permanecer firmes. Encontramos entonces aquí en este versículo 9 un consuelo para aquellos que están pasando por dificultades económicas y de forma general, pasando necesidades. Porque dice, el hermano que es de humilde condición, haciendo una referencia a la situación económica que pueda estar enfrentando, a eso se le llama condición humilde. En otros textos dice pobres. ¿Ya? El hermano que es pobre, ¿cuál es el consuelo? Gloríese en su exaltación. O sea, en algún momento Dios va a cambiar ese estado. De un estado de carencia para un estado de gloria. ¿Cuándo? Eso ya lo veremos. ¿Qué enseña la Biblia sobre la pobreza? Si nosotros miramos hacia la Biblia y la historia de la iglesia, la gran mayoría de los cristianos son personas de condición humilde. La gran mayoría de los hijos de Dios tienen una situación precaria. Viven a veces pasando algunas necesidades. Y algunas personas podrían pensar, incluso escuchando a veces esta falsa, la teología de la prosperidad, que pecaron, que hay una maldición hereditaria sobre ellos, porque cómo han intentado hacer tantas cosas y siguen en el mismo estado. Bueno, la Biblia dice que la pobreza en sí, ella no es pecado. O que una persona que sea pobre dentro de la congregación es porque está en pecado. Incluso nosotros podemos ver en la palabra que nuestro propio Señor Jesucristo, siendo rico, dice el apóstol Pablo, se hizo pobre para identificarse con su pueblo, para identificarse con los suyos. La pobreza, entonces, según la palabra de Dios, ella no es pecado. La flojera es pecado, pero no la pobreza. Incluso en aquellos días, muchos eran pobres por causa de la fe, porque teniendo sus bienes, sus casas, sus trabajos, por causa de la persecución, tenían que abandonar todo. Y tenían que irse para otros lugares, otras tierras, donde tenían que empezar todo de cero. Y habían tiempos de escasez. Además que a veces hay crisis mundiales que asolan. La Biblia dice que varias veces dice, y hubo una gran hambre en aquella región. En Egipto, en los días de la iglesia. De tal forma que algunos cristianos pasaban por estas dificultades, incluso a veces por causa de la fe. Pero la pobreza en sí, ella no es pecado. Sin embargo, es necesario hacer algunas observaciones sobre la pobreza, porque la pobreza material no es también sinónimo de humildad espiritual. No porque una persona tenga necesidades económicas, necesariamente sea una persona espiritual. Yo conozco a varios que tienen bastantes necesidades y que son soberbios. Y si uno a veces, por ejemplo, le va a regalar una ropa, ¿y qué me está queriendo decir? ¿Y por qué me está dando esto? ¿Y por qué usted me está viendo mal vestido? ¿Y por qué me está dando un perfume? ¿Y por qué esto? Son peligrosísimos. O a veces, por ejemplo, si usted le va a dar alimentos
porque usted los conoce. No quiero nada. No siempre la condición humilde redunda en virtudes espirituales. Lamentablemente a veces hay personas que son pobres y soberbias, arrogantes, que no aceptan la ayuda. También debemos considerar que la pobreza a veces también es consecuencia del pecado. A veces la pobreza es consecuencia del pecado. Por eso que nosotros vamos a encontrar en la Biblia textos que dicen: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Aprende, ¿de quién? De la hormiga, que no tienen jefe ni nada y trabajan y guardan para el día, para el invierno. Por ejemplo, la palabra dice que el hijo pródigo, teniendo tantos bienes, los gastó viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino el hambre. Ahí nosotros vemos que en estos casos la pobreza de algunas personas está asociada a un comportamiento pecaminoso. En este caso es la consecuencia directa del pecado. Incluso la Biblia reconoce en muchos casos la pobreza como siendo la consecuencia de la falta de sabiduría. Por eso pregunta el profeta Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Cuánto gasta el hombre en drogas? ¿Cuánto? ¿Cuántos millones de dólares mueve el consumo de drogas? ¿Cuánto? ¿Cuántos millones de dólares consume la prostitución, la pornografía, el alcoholismo, las fiestas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Si nosotros juntáramos toda esa enorme cantidad de dinero quemado en producto de una falta del temor de Dios y de sabiduría, probablemente el hambre en nuestro país se terminaría. Porque no es poco lo que se gasta, no es poco. Es una cantidad enorme de recursos que se gastan, porque el problema está en el corazón del hombre, en su mentalidad. Y las palabras del profeta Isaías son profundas. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Si la prioridad número uno del ser humano es el alimento, y un hombre que teme a Dios, un hombre que cree en la palabra de Dios, ¿cuál es su prioridad? Su familia. Él no va a dejar faltar nada. Su prioridad es ropa, alimentos, techo, casa, salud, zapatos. Esa es la prioridad de un hombre cristiano. Usted no va a ver a un hombre que realmente ama a Dios, que conoce a Dios, apostando o consumiendo enormes cantidades de recursos en cajas de vino, de whisky, de pisco. Usted no lo va a ver. Por eso pregunta sabiamente el profeta Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y el dinero y el trabajo en lo que no sacia. Porque algunos llegan a la pobreza porque malgastan, tal cual lo hizo el hijo pródigo. Por ejemplo, el libro de Proverbios dice claramente: el que frecuenta rameras perderá sus bienes. El que frecuenta rameras o el que le gusta la prostitución va a perder sus bienes. ¿Cuántos hombres han quedado a veces teniendo recursos? ¿Usted conoce a alguien que teniendo recursos son pobres?
porque tienen que pagar una pensión, 2 pensiones, 3 pensiones, 4 pensiones, 5 pensiones. ¿Por qué? Por la locura. Entonces, en términos generales, también, a pesar de que la pobreza no siempre es resultado de un pecado directo, pero sí en muchos casos lo es. En muchos casos sí la Biblia enseña. También debemos recordar con relación a la pobreza que Dios también ha establecido que algunas personas sean pobres y otros sean ricos. Por eso que el libro de Proverbios dice que Dios hizo al pobre y al rico. A ambos hizo Dios. Y también Dios en su soberanía usa a veces tiempos de escasez para probar a los suyos, como era lo que estaba pasando aquí con los destinatarios de Santiago. Porque el propio apóstol Pablo va a decir en su carta a los filipenses que él padeció hambre y padeció necesidad y que él no tenía casa propia. Un consuelo para muchos. Si usted dice, no tengo casa propia, ni el apóstol tenía. Y él incluso va a decir, si hay comida y techo y ropa, estemos satisfechos. Demos gracias a Dios. Pero a veces también Dios, en su soberanía, utilizará este método o este mecanismo para probar nuestra fe. Y ahí es donde aprendemos las lecciones más básicas de la humildad. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando a veces deseamos a nuestros y inculcarle a nuestros hijos, no, tú tienes que casarte ya con... Porque esa parece que hoy es la mentalidad. Tienes que casarte, pero ya tienes que tener casa, ya tienes que tener vehículo, ya tienes que tener toda tu casa armada. Cuando la verdad, ellos mismos los padres que hablan eso, cuando se casaron, no tenían nada de eso. Y los sillones eran cajones de tomate. Pero como que hoy se les impone eso. Y las mejores lecciones a veces se aprendan en tiempos de escasez. Porque si hay una cosa que nos cuesta, es pedir. Es probable que a usted le sea más fácil dar, ¿verdad? No, dar, hay una necesidad. Pero decir, hermano, usted tiene 1 kilo de porotos, 1 kilo de arroz. Usted tiene que me preste 10,000 pesos para ir a la feria. Para llegar a ese punto, la persona pasó toda la noche. ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a hablar? No. A veces incluso dejó pasar la oportunidad y pasó hambre nomás. Porque es difícil. Pero así es como nosotros a veces aprendemos. Para que cuando lleguemos más arriba, no nos olvidemos de los días de la escasez. Y compadecernos de los que estén pasando por eso. La pobreza a veces es consecuencia del pecado, pero a veces también es usada por Dios para probar a sus hijos, incluso para promover la comunión y la compasión de la iglesia. Porque la iglesia también se goza cuando ella puede ayudar al necesitado y promueve la unión de su cuerpo. ¿Cuál es el consuelo que puede encontrar una persona que pase por dificultades económicas, por la pobreza? ¿Cuál es el consuelo? Dice el texto, gloríese en su exaltación. Un día Dios va a cambiar ese estado de necesidad para un estado de abundancia. ¿Cuándo?
es la resurrección final. Porque no hay ninguna garantía de que nosotros le digamos, usted hoy es pobre, espérese, aguante ahí, que aquí en 2, 3, 4, 5, 10, 15 años más usted va a ser rico, o usted va a tener abundancia. Eso no es ninguna garantía. La Biblia dice así, que el que es de condición humilde debe gloriarse en su exaltación. Porque un día, nuestro estado será cambiado para siempre. Y no solamente con relación a necesidades, con relación a todo aquello que nos pueda producir en esta tierra, nos pueda producir aflicción. Todo aquello que nos pueda producir aflicción, un día esto se terminará. Puede que sea aquí, pero lo que es seguro es en el día en que nosotros dejemos este mundo. ¿Por qué digo esto? ¿Recuerda usted la parábola del rico y Lázaro? ¿Cuál era la situación del rico? Fiesta. Y sus comensales, todos los días, fiesta. Y Lázaro, una situación precaria, enfermo, solo y necesitado. Dice la palabra para incluso aumentar, exagerar el estado en el cual estaba Lázaro, que hasta los perros venían y le lamían sus heridas, porque realmente estaba en una situación muy precaria. Pero dice la palabra, un día murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En otras palabras, fue llevado al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. Y ahí la Biblia abre una ventana y dice, y estando él, el rico, en tormento, en el infierno, clamaba a Abraham que por lo menos pasase su dedo, la punta de su dedo mojado en agua y refrescase su lengua, porque estaba atormentado en aquella llama. Ahí vemos entonces claramente cómo Dios, Él cambia el estado de sus hijos. El gran consuelo es que estando nosotros pasando por adversidades, por vicisitudes, por problemas, por aflicciones, un día Dios va a cambiar nuestro estado. Dios no promete a nadie riqueza material. Es un engaño, es una falacia lo que se conoce como el evangelio de la prosperidad. La Biblia no enseña a pactar con Dios. La Biblia no enseña entrega 10 para recibir 100. Aunque usted decrete y amarre y pacte y se corte los brazos y todo, nada va a cambiar. ¿Y cómo explica usted, pastor, que con algunos funciona? Bueno, decía Lutero, Satanás también tiene sus milagros. Satanás también tiene sus milagros. Dios no promete a nadie riqueza material por el hecho de seguir a Cristo. Eso lo prometió el diablo. Pero no Dios. Aunque para nosotros, los cristianos, también tenemos promesas fieles y verdaderas, que cuando pasemos por necesidades, nunca vamos a llegar a las partes más profundas, como ocurre con el mundo. Por ejemplo, dice el salmista, yo fui joven y hoy soy viejo, pero nunca he visto un justo desamparado y que su descendencia ande mendigando el pan. Usted nunca va a ver a un cristiano golpeando una puerta con una bolsa, con sus hijos, 2, 3 hijos al lado de él, para intentar compadecer a la persona que se le está pidiendo. Nunca, porque Dios nunca nos va a dejar desamparados. Y aunque actualmente el mundo vaya bajando
sus niveles de moralidad y rebelándose cada vez más contra Dios, los hijos de Dios siempre van a tener sustento. Y si ellos por ventura en algún momento lo perdieran, ahí está la iglesia, que los ha de ayudar y los ha de bendecir. Por eso la Biblia dice que atentos con las viudas, atentas con los huérfanos, atentos con los necesitados. Porque nunca se vio un justo desamparado. Jamás. Y aquellos que lo han perdido todo por causa del pecado y las locuras y las noches de fiesta, sencillamente hay un llamado al arrepentimiento, nada más. Tal cual lo hizo el hijo pródigo. En segundo lugar, dice el texto, por lo mismo para los pobres, dice Santiago, hay un consuelo. Gloríese en su exaltación. No se maldiga, no diga Dios me desamparó, estoy sufriendo, ¿por qué será? No, Dios sabe lo que hace. Pero un día Dios va a cambiar nuestro estado. Luego dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y ahí utiliza dos figuras de lenguaje sacadas del Antiguo Testamento. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pregunto, ¿estos ricos de quién está hablando ahora Santiago son cristianos? No, porque el tono cambia. Hay una conjunción adversativa ahí, pero cambia la cosa. Y la connotación de las palabras que utiliza Santiago a los ricos es con una connotación de juicio. Hoy están arriba, pero un día van a estar abajo. Hoy son fuertes, pero un día se marchitarán, se van a pudrir un día. Y la connotación es a personas ricas, pero que no eran cristianas. Rápidamente voy a hablar un poco sobre la Biblia y las riquezas. ¿La riqueza es pecado? ¿Ser rico es pecado? No. Abraham era rico. Job era rico. Si Job o Abraham viviesen hoy, ¿qué tipo de autos tendrían? ¿Qué tipo de campo ellos tendrían? Ellos eran ricos. Y en el Nuevo Testamento tenemos un hombre llamado José de Arimatea, que él se dispuso a sacar a nuestro Señor de la cruz y poner a nuestro Maestro en una tumba. Dice Mateo que él era rico. De tal forma que la riqueza en sí no es pecado. No es pecado. Y el método para ser rico no es tener buena suerte. Porque para empezar, la suerte no existe. Porque la suerte nos habla de un destino ciego. Y la chuntó nomás, pum. Mala pata, buena pata, mala suerte, buena suerte. No. La Biblia dice finalmente que Dios controla todas las cosas. Y que todo lo gobierna y lo dirige Él. Por lo mismo no es correcto que usted quiera ser rico a través del apoyagol. No, apoyagol no, es muy antiguo. El quino. Apoyagol cuando mi papá jugaba, yo era niño. No es el método. La lotería, apostar, 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 apostar. Incluso se ha visto que personas, siendo pobres, apostaron, ganaron
se les transformó en un infierno. La enorme cantidad de dinero. Porque ahí llega el tío, el primo, que nunca se comunicaron, que nunca ni siquiera saben que existen. Hola, primo. ¿Quién eres tu novio? Soy sobrino de tu abuelo, del tío. Ahí llegan los amigos por montones. El método para ser rico no es con estos juegos de azar. El método para ser rico es estudiar, trabajar y administrar bien. Alguien dijo que el arte de hacer rico, de hacerse rico, es gastar poco. Pero cuidado con que no se le pase la mano. ¿Ya? Y andar contando y pesando la cantidad de pan que va a comprar para la once, porque no puede sobrar. Porque eso es plata perdida. Y llegar a la miseria, como decía mi pobre mamá, no se come un huevo. Eso ya es miseria. Eso ya es perder el equilibrio. No, y en cada... No, está todo muy caro. No, está todo muy caro. Pero... quédese callado. Si quiere invitar a su amada, a su esposa, a salir a almorzar fuera, ¿cómo se le ocurre reclamar del precio? Frente a ella, al garzón. Oye, pero, a ver, pásame la boleta aquí, quiero ver. La forma para prosperar es estudiar. Aquí abrimos un pequeño paréntesis romántico. Los jóvenes, principalmente los solteros, deben estudiar. Deben ir a la universidad. A no ser que usted sea muy talentoso para empezar un negocio. Bien. Pero la norma o la regla es que nuestros jóvenes estudien. No, es que no me gustan. No, es que se flojera, amigo. ¿Y cómo tú vas a sustentar una familia? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Además que eso dignifica al ser humano. Los que no fueron, no voy a decir personas de 50, 60, 70 años, no, usted tiene que ir a la universidad. Obvio que no. Pero a nuestros jóvenes y que están pensando en formar una familia, deben estudiar. Después deben trabajar, recordando que es el hombre quien sustenta el hogar, no la mujer. La mujer puede ayudar. Y bienvenido sea, ¿verdad? Nos hace muy bien. Pero el deber es del hombre. Él es el que tiene que colocar el pecho para las balas. Él es el que tiene que sustentar su familia. Estudiar, trabajar y administrar bien. Ahí nos caemos. Porque ganamos 500 y gastamos 700. Y después, ¡ay, Señor, estoy siendo aprobado! Pero ¿quién te manda a meterte en el mall? ¿Quién te manda a comer fuera todos los días? Esa es la forma que tenemos para que una persona pueda avanzar y crecer en la vida. Y es justo y apropiado que los jóvenes principalmente piensen en crecer en la vida. Incluso las mujeres también. Que de repente como que se enseñó en un tiempo, no, que la mujer es dueña de casa. No, la mujer no puede, tiene que cuidar a los hijos. Y es justo y legítimo que las hermanas también puedan estudiar y puedan crecer. Sin embargo, hay advertencias aquí contra los ricos. Y hay advertencias 2 veces en esta epístola para los ricos. ¿Cuáles son las advertencias que hace la Biblia contra una persona que tiene dinero? Primero,
obtener riquezas de manera injusta. Lo va a decir Santiago más adelante. Claro, creció, prosperó, porque le cortaba la cola a sus trabajadores. No le pagaba. Mañana te pago, mañana ven. No fue justo con sus trabajadores. Hay advertencias para aquellos que obtuvieron riquezas de manera injusta. No pagaron las cotizaciones y enriquecieron con aquello. La Biblia condena también, con relación a las riquezas, confiar en ellas más que en Dios. Negar la ayuda al necesitado. Y en el capítulo 2, versículo 15 y 16, usted va a ver ahí claramente, cuando dice Santiago, y alguno de vosotros va y le dice al pobre, id en paz, calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha eso? Estoy viendo que una persona tiene necesidad y, bueno, él quiso casarse, bueno, él quiso tener hijos. ¿Y quién lo mandó a tener tantos hijos? Y cierra su corazón para ayudar al necesitado. Eso aquí, Santiago da un grito contra ese tipo de comportamiento. Si nosotros debemos compartir con el necesitado. La Biblia también condena amar al dinero. El apóstol Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Donde muchos matrimonios tienen problemas serios por causa del dinero. No, es que esto es mío, no, es que esto es mío. No, no te metas en esto. Cuando la Biblia dice que los dos son uno solo. Y que lo que es tuyo es mío. Y lo que es mío es mío. No, los dos de uno solo. No puede haber división, no puede haber problema por causa de dinero. Pero dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Los que hacen eso, y quisiera aquí agregar, aprenda, si usted hoy no tiene abundancia de bienes ni nada, aprenda a ser fiel con Dios. Porque si usted no aprende ahora, difícilmente lo va a hacer más adelante. No, pues diezmar 5,000 pesos, 10,000 pesos, no, ningún problema. Pero cuando hay que diezmar 300, 500, o con lo que entra realmente, que puedan ser valores exorbitantes. Es que mucho. Es que, no sé, ¿y si no lo administran bien? ¿Y si esto otro? El ojo clínico de Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe que en el fondo, en nosotros, hay un apego hacia las cosas materiales. Aprender a ser fiel es de gente espiritual que tiene la mente de Cristo. ¿Entendió o no? Sea justo. Vaya que Dios dice, entonces lo que tú vas a recibir es lo que tú entregas, proporcional a. Entre paréntesis, ¿cómo hemos fallado en eso? Y siempre, como digo varias veces, siempre las vacas de Dios son las que mueren primero. No porque yo tenía... ¿Se acuerdan la historia para los que han llegado recientemente?
Que algunos me dicen, va a contar de nuevo la historia de las vacas. Esos son nuestros detractores, los que hacen oposición. Había un hombre de campo que tenía 10 vacas. Y él tenía, era un matrimonio, ¿ya? La mujer era fiel, pero él no. Y el hombre era rudo. Dice la historia que un día el hombre llegó a la cocina y le dijo, ¿sabes qué? Voy a dar 10 vacas para Dios, 10 vacas para la iglesia. O sea, de las 10 vacas voy a dar 5. Voy a dar 5 para la iglesia. La mujer llegó y pensó, dijo, wow, este hombre está cambiando. Este hombre está cambiando. De ser tan mano de vaca, ahora dio 5. Y la mujer le pregunta, ¿pero cuáles de las 10? ¿Cuáles de estas son las 5 del Señor? ¿Cuáles? El hombre le dijo, no te preocupes. No te preocupes. Yo sé cuáles son las 5 vacas del Señor. Pasó el tiempo, un día el hombre entró a la cocina con la cara de tetera. Y la mujer le pregunta, ¿qué pasó? Y el hombre dijo, murieron 5 vacas. ¿En serio? Y el hombre dijo, y eran justo las 5 vacas que yo había separado para el Señor. No se ría, porque se puede estar riendo de usted mismo. Las vacas de Dios siempre mueren primero, las mías. Y con eso sufre el avance de la obra de Dios. Porque bien que podríamos tener nosotros un otro pastor en Concepción, en Los Ángeles y en tantos lugares donde se necesita avanzar con el evangelio verdadero de la gracia de Dios. Y nosotros somos, pero con las cosas nuestras. Por ejemplo, le pregunto, ¿cuántas veces se ha comprado ropa y la ha usado? ¿Cuántas veces se ha comprado zapatos? ¿Los ha usado? ¿Cuántas veces se ha comprado libros y los ha leído? Jesús dijo en un momento determinado a un hombre rico, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hombre dijo, he ganado, se han multiplicado mis ganancias, mis riquezas, ¿qué puedo hacer con tanto dinero? Voy a ampliar los galpones. Y Jesús dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto. ¿De quién será? Hay un dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Recuerde que todo su esfuerzo de años lo puede gozar alguien que nunca trabajó un día nadie. Porque usted se murió y todo se quedó con su hija. Y su hija fue y se casó. Su hija murió. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Se va a levantar de la sepultura y decir, no, pero esto era mío, no es justo? Nuestro corazón debe estar centrado en Dios. Termino con algunas aplicaciones prácticas. En forma de pregunta, primero, ¿qué es más difícil para usted? ¿Enfrentar la pobreza o enfrentar la riqueza? ¿Qué es más difícil? ¿Enfrentar la pobreza o enfrentar la riqueza? Obvio, enfrentar la riqueza es mucho más complicado. ¿De verdad? Aunque nosotros digamos, no, pues la pobreza es difícil. No, difícil es enfrentar la riqueza. ¿Sabe por qué? Porque hay en nuestro corazón corrupto una inclinación hacia las cosas materiales. Y eso nubla a veces la visión de Dios. El pobre no. El pobre está, ten misericordia, abre una puerta, ayúdame Dios.
Mira, escucha aquí cómo ronca mi intestino. Tengo hambre, Señor. Ayúdame, ten misericordia. Pero el rico no. El rico dice, oh, está lindo el día. Vamos de paseo en un auto nuevo. Vamos. Y se olvida. Y difícilmente usted lo va a encontrar de rodillas orando. Por eso el apóstol Pablo dijo, aprendí a contentarme, sea cual sea mi circunstancia. Aprendí a tener poco y aprendí a tener mucho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que es peligroso, hermanos, cuando empiezan a llegar recursos, enamorarse. Es fácil. Y las cosas de Dios lentamente empiezan a perder el brillo. Entonces, cuando a veces Dios da un pellizcón de alicate, de punta fina, Él sabe por qué lo hace. Él sabe por qué lo hace. Y en nuestros días a veces de necesidad, éramos más inclinados a la oración que cuando a veces tenemos abundancia. Que cuando tenemos abundancia, la tendencia es olvidarse de Dios. Por eso es que hay tantas advertencias contra las riquezas, pero de la pobreza, poquísimo. El cristiano es una persona que tiene que tener su mirada puesta en la eternidad. Su mayor lucha no es cómo ganar más dinero. Su mayor lucha es cómo agradar más a su Señor. Amén. Amén. Segunda pregunta, segunda aplicación. ¿Usted ya logró verse libre de la tiranía de las circunstancias? ¿Ya aprendió a estar contento en todo, aunque el día esté gris? Aunque usted no tenga amigos, aunque esté enfermo, aunque pase necesidades. ¿Aprendió a librarse de la tiranía de las circunstancias? Que las circunstancias no afecten nuestra comunión con Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo, aprendí a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y si Dios me bendice y puedo tener recursos, no voy a cambiar. No voy a cambiar. No voy a dejar que mi carácter sea cambiado por causa del dinero. Porque algunos pobres que se hicieron ricos, hasta la forma de caminar cambiaron. Y la forma de hablar es otra. Aprendió, dice el apóstol Pablo, aprendí a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y no voy a permitir que nada ni nadie me robe el gozo del Señor. Y la última aplicación, ¿usted haría esta oración junto con el sabio? No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte. Sería lo último. Andar saqueando. Y ahora parece que es moda. Y blasfeme del nombre de mi Dios. Manténme del pan necesario. ¿Cuántos de los que estamos aquí podría decir, yo quiero que esa sea mi oración? Y si Dios me bendice, que sea para la gloria de su nombre.
Amén. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí sentados, meditando en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas, que nos fortalezcas y que siempre nos traigas de vuelta al arrepentimiento. Que podamos examinar nuestros caminos y si nos hemos desviado en algún momento, podamos volver a ti, Señor. Fortalécenos en la prueba. Socórrenos en nuestras tribulaciones. Y que podamos depender solo de ti, Señor. Solo de ti y nadie más. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a cada uno de nosotros. En el bendito nombre de Jesús. Amén.